Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Bueno, por aquí Ginette González y Asdrúbal Oliveros del otro lado de la línea. Buenos días, Asdrúbal, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Buenos días, Ginette. Todo muy bien. Un saludo para ti y bueno, para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Así es, ya estamos cerca de la quincena, ya es 14 de agosto, mañana 15. Sabemos que muchísimo de los empleados o de la gente que trabaja a nivel nacional lo hace por cuenta propia, que hemos hablado de eso en varias oportunidades y a veces, bueno, la quincena no es tan igual como cuando eres empleado y también dependiendo, ¿no? Aunque la mayoría generalmente siempre reporta tener uno, dos o tres trabajos o al menos complementos a su trabajo formal. En estos días, Asdrúbal y amigos, el Banco Central de Venezuela dio a conocer el índice de inflación del pasado mes y lo ubicaba en un 0,7%, es decir, que los precios habrían variado en un promedio, entiendo, de 0,7%, señalando que este indicador era el más bajo en muchísimos años. Aquí creo que tengo, ahorita Asdrúbal también nos va a decir en qué periodo de tiempo. Igualmente decían que venía en consonancia con el del mes anterior, que se había ubicado en 1%. Sin embargo, hace meses atrás escuchábamos a Asdrúbal Oliveros señalando que para el mismo movimiento de la economía, a veces es importante tener quizás un poco más, un valor más alto en una variación de precio, pero que haya dinámica económica, que no se queden las cosas como si estuviéramos jugando al aire paralizada en la economía. Asdrúbal, ¿cómo nos puedes explicar esto? Bienvenido. Sí, Ginette, bueno, efectivamente la inflación en Venezuela se ha venido reduciendo. La cifra oficial pues habla de una inflación acumulada en lo que va de año hasta julio de menos de 10%, y una inflación anual en torno a 50%, cosa que no veíamos desde hace más de 10 años, una inflación tan baja, ¿no? Eso por supuesto es un punto digamos positivo que hay que destacar, pero también es importante, y un poco lo que tú decías en la introducción, que ese contexto de reducción de inflación se dé en una dinámica donde la actividad económica, el consumo, las ventas también estén creciendo de forma importante. Y lo que ha ocurrido también con esta reducción de inflación es que ha venido pues acompañada también de un proceso de, bueno, muy restrictivo, ¿no? Donde tú has restringido el crédito. De hecho el crédito al consumo está bastante limitado, donde los salarios, tanto del sector público como del sector privado, son sustancialmente bajos. Y no hay un aumento en los salarios, que es el elemento hoy, yo te diría, de la economía más crítico. Entonces, la mayoría de la gente no percibe la mejora en la reducción de la inflación porque el costo de vida es muy alto. Voy a hacer un poco la diferencia. Al final, la variación de los precios, la velocidad con lo que las cosas suben en Venezuela, efectivamente hoy es mucho más bajo que antes. Eso es la inflación. Ahora, ¿cuánto le cuesta a la gente acceder a lo que necesita? Bueno, eso es un poco lo que llamamos canasta y que está ligada a costo de vida. Y fíjate lo que sucede. Por ejemplo, la canasta alimentaria, es decir, cubrir las necesidades de alimentación de una familia de 4 miembros, en Venezuela está en el orden de los $550. El salario o el ingreso promedio, porque el tema salario es complicado por todo lo de las bonificaciones, el ingreso promedio de un trabajador del sector privado está en torno a $250. Y el ingreso mínimo promedio de un trabajador del sector público está en torno a $130. Entonces, tú tienes una reducción de inflación, buenísimo, pero yo como trabajador en términos de promedio no le llego al costo de la canasta.
¿Me entiendes? O sea, mi salario, los salarios están muy por debajo de lo que cuesta la canasta de alimentos. Pero además una familia no solo se alimenta, una familia también tiene que pagar servicios públicos, pagar el internet, Recreación. el colegio de los Exacto. chamos, pagar otras cosas que no es nada más comida, porque la vida no es solo comer, no solo de pan vive el hombre, dijo Jesucristo. Cuando tú te vas a esa canasta básica, es decir, que cubre esas otras cosas, esa está por el orden de casi $1,200 para una familia de 4 miembros en términos mensuales. Y si tú ves entonces los salarios que acabo de mencionar, sigues estando muy lejos. Entonces, el problema no es nada más que los precios no estén desacelerando, estén creciendo menos, como está ocurriendo, que es un punto, insisto, positivo, inflación baja. El tema ahora es que, bueno, hay que ir más allá. Es necesario políticas que incentiven la mejora de los salarios, que incentiven el consumo, porque de nada vale tener inflación baja si mi salario o mi ingreso no permite cubrir las cosas que yo necesito. Entonces, ese es el elemento hoy central en la dinámica de la economía, ¿no? Así es. Y cuando detallamos y vamos a la famosa inflación en dólares, esta ha ido con un comportamiento similar a la expresada en bolívares, es decir, el crecimiento de los precios en cuanto a su valor referencial de la divisa estadounidense ha llevado el mismo camino o tiene un camino que no es exactamente igual. No es el mismo camino, Ginette, es un buen punto. Nosotros en Ecoanalítica medimos la inflación en divisa, porque bueno, esta es una economía bimonetaria, es una economía que se mueve en bolívares y en dólares. De hecho, gran cantidad de los precios que tú ves en la calle, en los anaqueles, están empresados en dólares, para ser exacto, más del 90%. En dólares, pues es lo mismo, estamos hablando que en la inflación anual en dólares está cercana al 10%. Si tú y yo hubiésemos hablado hace un año, ese indicador estaba muy por encima de 30%, y si hubiésemos hablado hace 2 años, estaba muy por encima de 50%. O sea, se ha venido desacelerando también, y hoy el nivel, pues, de variación es bastante bajo, incluso por lo que estamos comentando, porque la capacidad... En dólares la gente es mucho más sensible a los precios. Entonces si tú ajustas precios en dólares, el consumidor se da cuenta con mayor rapidez, y además tiene un bolsillo o una capacidad de compra, lo acabamos de decir, bastante limitada. Bueno, busca otras opciones. Entonces, los empresarios, los vendedores han tenido que contener la subida de precio, incluso han tenido que reducir sus márgenes para poder mantener las ventas, o para evitar que las ventas caigan o caigan más, dependiendo del sector donde te encuentres. Entonces, eso también ha sido un factor relevante de por qué los precios en divisas, su crecimiento también se ha desacelerado. Hablando también de crecimiento, pero del Producto Interno Bruto, esta mañana producción nos puso entre los titulares a leer una información del noticiero digital, pero que era reflejo de un informe de la CEPAL, amigos, y Asdrúbal, que señalaban que la economía venezolana experimentará un aumento de 5% en su Producto Interno Bruto, y que esta cifra la colocaba como en el puntal de la región, muy cerca de República Dominicana, que alcanzará un 5,2%. Esta versión de CEPAL se ajusta a la realidad, hay que hacer un ajuste porque, bueno, evidentemente no hubo en el periodo preelectoral una expansión del gasto público, lo cual también no permitió un mayor crecimiento. Por supuesto, la gente dirá, pero es que es contradictorio. No, pero como explica Asdrúbal, una cosa es que podamos tener sanidad en cada una de las variables, no implica que otra esté por el suelo. En este caso, ¿cuál es tu percepción sobre CEPAL? Sí, no, bueno, CEPAL es un organismo muy serio.
El tema allí es que la Ujú. velocidad con la que ellos revisan sus modelos, porque obviamente son organizaciones internacionales y además miran no solamente Venezuela, sino todo el contexto, en el caso de la CEPAL, todo el contexto regional, por lo tanto la velocidad con la que ajustan es mucho más lenta de lo que podemos hacer los analistas locales. Fíjate que esa previsión de crecimiento que tenía CEPAL para este año Ujú. se parece muchísimo o está en consonancia con lo que era nuestra previsión de crecimiento para este año también de 4.5, es la nuestra. Probablemente esa previsión, probablemente no, estoy seguro, se hizo previo a toda la dinámica de las elecciones. Visto lo que ha ocurrido con el tema electoral, es muy probable que todos los organismos y los investigadores ajusten sus previsiones. Eso es así. Solo que uno lo hacemos más rápido y otros van a demorarse un poco más. CEPAL publica creo que 2 veces al año este informe, entonces va a tardar un poco más en ajustar sus números en caso de que ellos decidan hacerlo. En nuestro caso, viendo un poco la perspectiva, estamos pensando que la previsión de crecimiento, revisión que vamos a hacer en septiembre, pueda ser menor de esa que estábamos esperando, pero está en línea incluso con la encuesta Consensus que comentamos la semana Semana pasada. pasada. Ujú. La mayoría de los analistas previos a las elecciones esperábamos más o menos un crecimiento en torno a eso, 4 o 5%. La pregunta es ahora cómo miramos lo que está ocurriendo tras elecciones y cómo eso va a impactar el crecimiento. Eso todavía está en desarrollo. Cada quien estamos midiendo sus modelos, pero es previsible que en un entorno de mayor incertidumbre, de mayor conflictividad, donde la confianza del consumidor está un poco afectada, donde el ritmo de liquidaciones de divisas se haya reducido, la visual de crecimiento también se reduzca, ¿no? Eso es un poco lo que se espera y lo que puede venir pues en el ajuste de las previsiones económicas. Que estemos Ujú. en el top de la región. Bueno, recuerda que, y esto es una acotación más que todo pedagógica, Sí. las tasas de crecimiento hay que verlas con cuidado. Se puede usar para propaganda, puedes decir, bueno, sí, crecimos 5, estamos en el top, pero Sí. el tema es, digamos, el nivel de la actividad económica en Venezuela, y no podemos perder el contexto o el nivel de actividad económica de un país. Estamos hablando específicamente de Venezuela. Fíjate, Venezuela llegó a ser una economía, y yo repito esto mucho para que la gente entienda lo que significa ese crecimiento, llegó a ser una economía de casi 400.000 millones de dólares. Bueno, estaba entre las 5 economías más grandes de América Latina. Estamos hablando año 2011, 2012. Hoy el tamaño de la economía, estamos hablando del año 2023, es de más o menos 100.000 millones de dólares. Es decir, nosotros somos hoy una cuarta parte de lo que éramos. Por lo tanto, no es lo mismo el crecimiento de 4.5 de una economía de 400.000 que una economía de 100.000, ¿me entiendes? Entonces, por supuesto, en la medida que tu base de comparación es más pequeña y una economía que viene pues de un nivel bastante bajo como la venezolana, no es descabellado ver altas tasas de Así es. crecimiento. Ahora, lo que necesita Venezuela, y ese es el punto importantísimo, es que esas altas tasas de crecimiento sean sostenidas en el tiempo, o sea, que no ocurran un año, 2, tienen que mantenerse para nuevamente aumentar el nivel, y bueno, eso se garantiza con un entorno mucho, digamos, más sano macroeconómicamente, con menor conflictividad, y es un poco, bueno, lo que aspiramos que se logre en los próximos meses en Venezuela. Así es. Recuerden que conversamos con Asdrúbal Ecoanalítica. Asdrúbal Ecoanalítica, ¿ves? No es Asdrúbal Oliveros, Ecoanalítica, en nuestra sección de Ecoanalítica, aquí en Circuito Éxito. Eso es cuando una marca también es una persona. Asdrúbal, con respecto a el tema, lo mencionaste allí, en cuanto a la necesidad o liquidación de divisas en este mercado que tenemos.
Actualmente llegan, y seguro nuestros oyentes se pueden dar cuenta por correo, que mire, que pendiente, que la liquidación de divisas, tú te metes a la página de los bancos y eso no da. No me llame, te llamamos, prácticamente dice. Cerrado mercado, cerrado mercado, cerrado mercado. Sabemos que muchas de las divisas que reciben son transadas de alguna manera para demanda de empresas, etcétera, corporativa. El Banco Central dice en las semanas de vez en cuando, mira, inyectamos tanto, pero esas divisas la ve la gente en el menudeo. Fíjate, Ginette, efectivamente, bueno, sí, hay obviamente la mayor proporción, vamos a hablar de porcentaje, Ujú. el 80% de las liquidaciones de divisas que se hace a través de la banca, a través del mercado, vamos a llamarlo oficial, son para negocios de distinto tamaño. Ahí entran grandes empresas, medianas, pequeñas, incluso comerciantes. Y el 20% más o menos es el menudeo de personas naturales como tú, como yo, que bueno, que al final también la gente para ahorro, etcétera, adquiere sus divisas. Ujú. Obviamente la mayor proporción lo reciben las empresas que lo utilizan principalmente para pagos de proveedores, importaciones, Ujú. entre otras, ¿no? Entonces, por eso a veces tú observas lo que tú acabas de decir Sí, y no me dependiendo llames, yo te también de llamo. cada, No hay de divisas para banco, ti. para una persona es más cuesta arriba adquirir divisas a través de estos mecanismos y por eso mucha gente opta a, bueno, no puedo por el mecanismo oficial, lo compro por el mercado paralelo. Eso ocurre permanentemente y obviamente te castiga la tasa de cambio porque es mucho más alta, ¿no? Entonces no es lo mismo cambiar a una tasa que en torno a 37 que cambiar una tasa en torno a 41, 42. Entonces eso es lo que ocurre. Pero vamos a poner también el contexto, y es bien relevante porque hay un contexto preelecciones y un contexto postelecciones. Preelecciones, y vamos a hablar específicamente del mes de junio y julio, esos 2 meses. Bueno, la liquidación de divisas, Ginette, fue récord. Este sistema Ujú. cambiario, el actual sistema cambiario, arrancó en febrero de 2019, es decir, que tiene 5 años y un poquito más. Bueno, la liquidación de divisas del mes de julio pasado fue la más alta desde que el sistema existe. O sea, fue una liquidación muy elevada, ¿Y para estamos quién fue? Para hablando las de empresas. bueno, principalmente para empresas, pero Príncipe. también hubo menudeo. Ok. Estamos hablando de más de $1.000 millones que se liquidaron ese mes. Y si le sumas Ujú. el mes de junio, el acumulado de los 2 meses se acerca a $1.800 millones. Ujú. Son niveles de liquidación récord, bueno, que se corresponden con un país que estaba en campaña electoral. Entonces, la cantidad de bolívares en la calle aumentó, había que tratar de drenar parte de esos bolívares y aumentó fuertemente la liquidación. Ahora, lo que hemos visto en agosto, lo que va de agosto, bueno, es una sequía, efectivamente, y por eso es que la gente siente el cambio, y tú lo escuchas en la conversación cotidiana. No hay dólares, bueno, porque claro, después de esa subida tan elevada, que insisto, la mayor desde que el sistema existe, bueno, tienes ahora unos niveles muy, muy bajos de liquidación, probablemente cónsonos, bueno, primero con que ya no estás en campaña electoral, segundo con que hay una dinámica económica complicada por el contexto país, y entonces los niveles de liquidación han bajado sustancialmente. Esto es un tema que tiene que atender el Banco Central, porque en la medida que la demanda de divisas no se vea satisfecha, eso va a traer obviamente presión en la tasa de cambio y lo vamos a ver con más fuerza en el mercado paralelo y la brecha entre la tasa oficial y la tasa paralela se va a ampliar más de lo que ya está y eso genera serias distorsiones en la dinámica económica, porque como tú sabes, Ujú. la mayoría de los precios en el país se fijan con tasa Banco Central, Sí. pero cuando un comerciante, esto mucha gente a veces no lo entiende, cuando entonces tú cobras a Banco Central, pero después le tienes que pagar a tus proveedores y tienes que pagar ciertas obligaciones y no es a Banco Central,
sino que esos proveedores, sobre todo internacionales, te exigen, bueno, no, mira, me tienes que pagar a la tasa a la que yo puedo comprar hoy los dólares. Yo no puedo ir, como tú lo dices, a mí el banco no me está liquidando. Entonces yo tengo que comprar esto en el mercado paralelo. Y hay una brecha, esa brecha es asumida por la empresa, por el comerciante, como tú lo llames, y por supuesto tiene incidencia en su margen, en su reducción de ganancias, también genera distorsiones en los precios. Bueno, tengo que ajustar un poquito más el precio en dólares para poder compensar. O sea, todas esas distorsiones tienen que ver con la brecha cambiaria. Yo te digo una cosa, es más importante desde el punto de vista de la dinámica de la economía, el que esa brecha esté baja, más que el nivel de la devaluación en sí, ¿no? No sé si me entiendes. Es decir, lo que hay que buscar es que la diferencia entre la tasa oficial y la tasa paralela no sea tan marcada, porque eso genera serias distorsiones. En este momento es muy alta y por lo tanto la autoridad monetaria, que es el Banco Central, debería, tú ahí tienes dos opciones. O devalúas más rápido la tasa oficial, es decir, que está cercana a 37, ¿verdad? O, bueno, contienes y haces retroceder la tasa paralela. Yo, Asdrúbal Olivero, una opinión, digamos, mi opinión en este punto es, tú deberías acelerar la devaluación de la tasa oficial. Yo creo que está extremadamente baja, e ir cerrando esa brecha, y el Banco Central tiene mecanismos para hacer eso, y creo que redundaría positivamente sobre la economía. Bueno, muchísimas gracias, Asdrúbal, una vez más por la entrevista en la sección, esta clase que recibimos aquí todos los miércoles. Gracias también a todo el equipo de Ecoanalítica. Era Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, 7:32. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.